España, la actividad cinegética y la pesca están reguladas por unas leyes preconstitucionales de 1970 y 1942, que obviamente están totalmente desactualizadas. Para regular esta actividad, la Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto de ley que entrará en vigor dentro de poco tiempo y está generando mucha preocupación en los diferentes colectivos que se dedican a la protección de los animales y de las personas. Para hablar de este tema, hemos invitado hoy aquí a tu canal Animales con Derechos a María Ángeles Nieto, portavoz de la campaña Madrid sin caza. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer muchas preguntas sobre este tema que tiene muy preocupado a la población en general. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Esta campaña surgió por la ley. ¿En qué cambia esta ley lo que ya existía en la Comunidad de Madrid? Pues intensifica lo que es la actividad cinegética. Amplía, o sea, la temporada de caza se extiende a todo el año. Se introducen modalidades que no existían en la Comunidad de Madrid hasta ahora, modalidades cruentas en las que se utilizan animales vivos como señuelos, como es la perdiz con reclamo y la paloma con cimbel. Se utilizan, según ellos justifican, lo que hacen es introducir las nuevas tecnologías en la caza, y lo que realmente eso significa es que se utilizan efectivamente nuevas tecnologías para localizar a los animales, como son drones, visores térmicos y visores nocturnos. Se amplía el número de especies que pueden ser cazadas, porque no todas las especies se pueden cazar. Para que se puedan cazar tienen que venir establecidas en una norma, y hasta ahora las especies que se podían cazar son 24, y lo que hace esta ley es introducir 7 especies más, que son 7 especies de aves, todas ellas acuáticas y limícolas, que son las que viven en ecosistemas húmedos, ríos, lagunas. Y algunas de estas especies incluso están en una situación de declive que ni tan siquiera se ha analizado. Entonces se está tramitando una ley con una serie de especies que algunas de ellas son anecdóticas, casi no hay en la Comunidad de Madrid, y además están en una situación que no debería autorizarse la caza porque no están bien. En una situación, las poblaciones no están en unas condiciones favorables. Además, se regula por primera vez el número de perros por reala. Las realas son agrupaciones de perros que están al mando de una persona y son las que persiguen, o sea, levantan los animales para que el cazador los vea y los pueda cazar más fácilmente. El número de animales por cada reala está entre 14 y 40 animales, y en un coto, por ejemplo, en un coto de caza mayor de 500 hectáreas, podríamos encontrarnos un mínimo de hasta 500 perros. ¿Eso qué supone? Pues son cientos de perros que se crían, ya sabemos cómo se crían y se mantienen los perros de reala hacinados, y en su mayoría en unas condiciones que no son adecuadas. Sí, creo que deberíamos ir un poco más atrás, porque generalmente, por suerte, nuestros oyentes no son cazadores, entonces no saben en general. O sea, todo el mundo sabe que existe la caza, la actividad cinegética y la pesca, pero todas estas regulaciones no las conocen. Entonces, ya en la ley anterior se establece periodos en los que se puede cazar y no. Las vedas, las llamadas vedas, esas cosas, ¿no? A ver, la ley vigente ahora mismo, que es de 1970, esta ley no establece los periodos en los que se puede cazar. Simplemente dice pues
pues qué es la caza, tipos de cotos, modalidades de caza, pero no establece plazos. Entonces, hasta ahora lo que hace la Comunidad de Madrid es que año a año aprueba una orden, lo que se llama una orden en las que establece las épocas hábiles para la caza. Y eso se aprueba año a año. Vamos, más bien temporada a temporada, porque la temporada de caza no coincide con un año hábil, sino que empieza ahora, empieza el 8 de octubre la caza menor hasta el 31 de enero y luego la caza mayor se prolonga hasta abril, mayo. Entonces ahora esta ley lo que hace es que la propia ley establece el periodo de caza y el periodo de caza es todo el año. Ya no son... Dentro de ese periodo de caza, que es todo el año, que es del 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente, el 31 de marzo empieza, al día siguiente es el 1 de abril, que empezaría la siguiente temporada, se solapan las temporadas de caza, se solapan entre 2 años. Entonces, esta ley establece eso y además dice, ¿cuándo se puede matar el conejo? Por ejemplo, del 8 de marzo del 8 de octubre al 8 de febrero. Pero si un agricultor se queja de que hay muchos conejos y que le están comiendo el cultivo, entonces fuera de cualquier plazo se autorizan, se permiten, se conceden autorizaciones, se llaman por daños. Igual que un ganadero, si por ejemplo hay un jabalí o un grupo de jabalíes que les levantan el pasto y entonces perjudican el pastizal para su ganadería, se solicita una cacería por daños y también se les autoriza. O sea, esas autorizaciones que son excepcionales se pueden conceder durante todo el año. Entonces se van solapando el periodo, vamos a suponer el periodo de caza menor con el periodo de caza mayor del jabalí. El jabalí ahora mismo se caza todo el año, porque está desde que surgió el brote de peste porcina en Cataluña, se declaró una emergencia cinegética y se le permite cazar todo el año, ¿no? Entonces hay especies muy perseguidas durante todo el año, una es el conejo y otra es el jabalí. La paloma también depende, pero sobre todo conejo y jabalí. Y luego aparte de eso, pues tenemos los periodos para el corzo, para el gamo, el ciervo. La caza mayor es más discontinua. La caza mayor no es continuada porque depende de los ciclos reproductores de cada especie. Y hay especies en los periodos en los que las hembras están preñadas o en las épocas en las que nacen las crías o son lactantes, teóricamente no se las puede matar, pero sí se puede matar al macho. No se puede matar a la hembra, entonces se separa el periodo y entonces se separan periodos para caza del macho, para caza de la hembra y periodos en los que se puede matar a ambos. Entonces, bueno, eso se va solapando y al final, si vemos el calendario, lo que sucede es que está todo el año ocupado por un periodo de caza u otro, y luego a esos periodos se solapan, como ya he dicho antes, las autorizaciones por daños o controles excepcionales, los llaman. Sí, porque realmente los cazadores tratan de vendernos el concepto que esta fecha, estos periodos serían para poder mantener, para que los animales tengan tiempo de reproducirse y que no se extingan. Pero realmente de esta manera vemos que prácticamente se podría generar una extinción de alguna de las especies sin mayor problema, si todos los cazadores salen a cazar todas las veces que quieran, ¿no? O sea, hay cazadores disparando todo el año en el campo. Sí. Otra cosa es que en determinado periodo solo puedan disparar al jabalí, por ejemplo, pero claro, si hay una especie que está criando y hay cazadores pegando tiros a su alrededor, aunque a la corza con su cría no se la pueda disparar, pero están alrededor, y las jaurías de los perros de reala, ellos no distinguen. Entonces, si hay un corzo por medio, se lo llevan por delante
en una montería de jabalí, si entre medias aparece un corzo, los perros de reala se tiran, van a por lo que sea. Y son, como antes decía, son cientos. Este es el problema. O sea, el perro de caza es un agresor de los animales silvestres, pero al mismo tiempo es una víctima el perro, porque además, bueno, pues cuando terminan las temporadas de caza y conocemos perfectamente la situación de los galgos, miles por de ejemplo. abandonos, sí, bueno, e incluso a lo largo de la temporada de caza, un cazador que se va con 20 perros en la mañana, no necesariamente lo recoge todo durante el día, al final del día, para llevárselo de nuevo a su casa. Muchas veces se quedan ahí perdidos los perros. Y después hay otra cosa que es el territorio, ¿no? Que hace años se decía que España realmente era un coto privado de caza, que prácticamente se puede cazar prácticamente en todas partes. Sí, y además es muy significativo lo que dicen los cazadores, y ellos reclaman su derecho a cazar, bueno, aparte de que según ellos es una actividad que mantiene el ecosistema, además de eso ellos lo que reclaman es que ellos pagan por cazar. Y pagan mucho dinero, dicen, y por lo tanto al pagar se consideran con derecho para hacer lo que consideren. Y efectivamente, en el caso de la Comunidad de Madrid, en la última temporada, según los últimos datos que facilitó la Consejería de Medio Ambiente, en la Comunidad de Madrid existen 45.000 licencias de caza, 45.000 personas que tienen licencia y que pueden cazar. De esas 45.000 licencias, casi el 30% son licencias para cazar en otras comunidades autónomas, no en Madrid. O sea, también en Madrid, pero en otras comunidades autónomas. O sea, a esos 45.000 habría que restar un 30%. Que la mayoría de ellos salen fuera porque hay más caza en Castilla, sobre todo Castilla-León, Castilla-La Mancha, que están próximas a Madrid, pues hay mucha más caza porque es más grande y está menos antropizado, y Extremadura también, pero lo más cercano es Castilla y León y Castilla-La Mancha. Entonces se sacan la licencia en Madrid, pero para poder cazar en otras comunidades autónomas. Entonces, si tenemos en cuenta que en la Comunidad de Madrid somos unos 7 millones de habitantes, 45.000 personas son un 0,63%, ni siquiera llega al 1% de la población. Pero el terreno cinegético supera el 70% de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene unas 800.000 hectáreas de superficie y la superficie cinegética supera las 500.000. Es más de un 70% de la superficie. Entonces, un 1%, menos de un 1% de la población controla más del 70% del territorio, porque la caza no es una actividad cualquiera, es una actividad en la que una o varias personas van armadas y en las que están disparando, y en la que no es compatible que mientras se está cazando haya personas paseando por los caminos, en bicicleta, o sea, haciendo actividades en la naturaleza. Por eso también es un riesgo, y esta ley lo que hace es favorecer que se pueda cazar en caminos, en vías pecuarias, en humedales, en ríos. Entonces se va ampliando el espacio para una minoría, que son los cazadores, y se va estrechando el espacio de disfrute para la mayor parte de la población, que somos no cazadoras. Además, los cazadores, otra cuestión, además de decir que ellos pagan mucho dinero por cazar, además de eso lo que dicen insistentemente es que el campo no es de todos, porque el campo es privado en su mayoría. Ahí tienen razón, la mayor parte, más del 70% de la superficie que no es urbana, es privada. En la Comunidad de Madrid solo alrededor del 30% es monte público, es suelo público, y la mayoría es privada. Entonces, como lo que dicen es que las personas que salimos al campo estamos pisando suelo privado, y que si se cierra, o sea, no tenemos ningún derecho a exigir
que en un suelo privado nosotros podamos estar porque ellos tienen el derecho, porque pagan y porque además no es un suelo público, pero lo que no dicen es que también en el suelo público hay cotos privados de caza, porque el coto se puede establecer tanto en suelo privado como en los montes públicos y te pueden impedir el paso tanto en el territorio que es de titularidad privada como en el que es público si hay un coto privado. Y además te pueden cerrar en las monterías y en las batidas, te cierran la zona donde se va a producir la cacería y entonces tú no puedes acceder ni por esa vía pecuaria, ni por ese camino, ni por ese arroyo, porque están ellos cazando. También, efectivamente, si te atreves a pasar, también es un riesgo, pones en riesgo tu vida, ¿no? Sí, claro, es una cosa que, por un lado hay una cosa que es bastante esquizofrénica, que es que si yo tengo un terreno privado, yo tengo que exigir y tramitar la prohibición de cazar en mi terreno, tengo entendido. Es decir, si un corzo va corriendo y entra a mi terreno, el cazador tiene derecho a perseguirlo dentro de mi zona, a menos que esté vallada o a menos que yo haya tramitado para que se prohíba que el cazador pueda perseguir al animal en mi terreno privado. Eso es que hay municipios enteros que están dentro de cotos de caza. Todo el territorio, salvo la zona urbana, es coto de caza y eso sucede en multitud de municipios. Municipios medianos y pequeños, los grandes que tienen más infraestructuras y más zona urbana, no es así, pero en más de la mitad de los municipios de Madrid, el término entero, con pequeños enclaves, es coto. Entonces, sucede, en mi caso, por ejemplo, yo vivo en una casa que está dentro de un coto, por ejemplo. O sea que un cazador puede llegar a la puerta de tu casa a rematar un animal. Sí. Sí, también de la cifra que mencionaste antes, los 45.000, o sea, hay 45.000 cazadores que cazan aquí o en otra comunidad, pero hay 45.000 personas que con licencia y que tienen armas en su casa. Sí, hace años en una conferencia hicieron cierto razonamiento que decían que en la primera guerra del Golfo, en la segunda, Estados Unidos destruyó Irak con 200.000 soldados. Y nosotros solo en Madrid tenemos 45.000 personas armadas en capacidad de matar a un animal o a una persona, porque las armas, incluso las más ligeras, pueden sacarle un ojo a una persona o pueden matar a una persona, ¿no? O sea, excluyendo la de balines y esas cosas que prácticamente, que creo que están en otras regulaciones, pero todos estos cazadores tienen armas que podrían matar a alguien. Sí, los rifles de caza mayor, vamos, es que te revientan. Claro. Sí, y bueno, eso de la territorialidad también es bastante preocupante, ¿no? El hecho de que sea uno el que tenga que decir aquí no se caza y la administración tiene que aceptar o no mi solicitud de que no se case a menos que tenga yo vallado mi terreno. Sí. Que además para ser vallado y impedir que los animales transiten también tengo que tener una autorización. Pero es muy complicado todo ese tema. Sí, y te iba a preguntar también, pero esto que ellos dicen que pagan mucho dinero, ¿a quién le pagan ese dinero? Al titular del coto. Sí. Los cotos todos tienen una titularidad, una sociedad o una empresa, a veces es los ayuntamientos tienen la mayoría de los ayuntamientos tienen cotos de caza que son titularidad del ayuntamiento, pero generalmente no es el ayuntamiento quien los gestiona, sino que los sacan a concurso y entonces se lo conceden a una sociedad, a una entidad, suelen ser entidades, o sea, sociedades de cazadores. O sea, hay una entidad que le paga algo al ayuntamiento, pero que a su vez explota eso comercialmente cobrándole a los cazadores. Eso es, sí. Ya. Y eso es lo que los cazadores dicen que genera todo esto bienestar económico, sí, ¿no? Sí, esa riqueza, más luego
meten dentro pues los restaurantes que dan de comer a los cazadores cuando van a cazar, o sea, meten dentro de el último informe que ha publicado el Ministerio de Agricultura. Habla de que la caza mueve en España más de 10.000 millones de euros y 200.000 puestos de trabajo. Entonces, cuando entras a ver de dónde salen esas cifras, pues vas viendo que salen de múltiples aspectos, de múltiples cuestiones que van sumando, ¿no? Entre ellos pues está eso, la restauración, o sea, los viajes, los que construyen, las armas, la ropa. Sí, la industria de las armas es obvio que saca una buena tajada ahí, pero ahí cabría preguntarse si yo no puedo ir a un restaurante en una zona de cazadores porque hay caza, eso también restaría de esos 10.000 millones. O sea, puede ser que ese auge de la restauración en esa zona, si no hubiera caza, se mantendría igual porque también habría gente que iría hacer avistamiento de aves, avistamiento de lobos, paseos por la naturaleza. Claro, eso nunca se tiene en cuenta. Cuando se dan los datos sobre los ingresos que produce la caza, que también habría que examinarlos porque, por ejemplo, lo que hacen es poner un precio a la carne de cada una de las especies, calcular por animales que se cazan al año los kilos de carne que se producen y el precio de comercialización. Pero realmente se comercializa todos esos animales que se matan. Yo lo desconozco, eso es un dato que yo no tengo, pero siempre me ha sorprendido, ¿no? Y siempre he pensado que eso habría que investigar. Pero bueno, a esos informes, a esos datos que siempre son favorables hacia la caza, nunca se contraponen los perjuicios que producen y qué impacto económico puede tener el hecho de que esas personas estén impidiendo otro tipo de actividades en la zona, ¿no? Los aspectos negativos nunca se calculan, o por ejemplo el gasto que le supone a la administración cuando hay una especie prácticamente extinguida, todo el esfuerzo que tiene que hacer para recuperarla, y en muchas de las ocasiones en las que se extingue una especie o está al límite de la extinción, uno de los factores, tal vez no sea el único, pero uno de los factores es la presión cinegética. Entonces esas cuestiones tampoco se tienen en cuenta. O sea, ¿qué efectos tiene la desaparición de una especie en todo el ecosistema y en la economía local, regional o nacional? Eso no se contrapone nunca. Claro. Sí, porque el tema es que siempre volvemos al punto que los cazadores dicen que su actividad es la que conserva, la que contribuye a conservar la naturaleza. Pero entonces tenemos estas contradicciones como que se tiene que autorizar en determinado momento batidas contra jabalíes, pero también hay granjas cinegéticas que reproducen y liberan jabalíes. Y conejos, a veces hay exceso de conejos, pero hay granjas cinegéticas que producen conejos para ser soltados en el ambiente, ¿no? Hay una contradicción importante porque muchas veces esos desequilibrios que ellos dicen que actúan sobre ellos para volverlos a equilibrar, los produce la caza, porque la caza se centra en una serie de especies y lo que se observa es que la presión cinegética existe desde hace, cientos de años, y aquellas especies sobre las que se caza siempre están diciendo que hay muchas y que hay que incrementar la presión cinegética sobre ellas, hay que ampliar el periodo en las que se les puede cazar, hay que ampliar las horas, hay que utilizar tecnología para matarlas más y más rápido y mejor. Entonces, ¿qué gestión está haciendo la caza sobre esas especies? Si se supone que tú cazas para reducir la población y lo que estás provocando es un incremento continuado a lo largo de los años, según ellos mismos dicen, para seguir justificando matarlos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que hacen? Se quejan, por ejemplo, se quejan de que hay muchos conejos, pero al mismo tiempo
matan zorros. Entonces, en una misma zona, donde, sobre todo, por ejemplo, en la zona del sureste de la Comunidad de Madrid, donde hay presencia elevada de conejos y se hacen constantemente durante todo el año, se realizan actividades para controlar esas poblaciones, para eliminarlos, o bien capturarlos vivos o bien muertos. Al mismo tiempo que se quejan que hay muchos conejos que les comen los cultivos a los agricultores, están autorizando matanzas de uno de los principales predadores del conejo, que es el zorro. Entonces, si tú me estás matando cientos de zorros en la zona donde estás diciendo que hay una hiperpoblación de conejos, es absurdo. Pues no me mates a los predadores. ¿Por qué matan al zorro? Pues porque come los animales que caza el cazador. Entonces es un competidor el zorro del cazador, y antes de que se lo coma el zorro quieren matarlos ellos. Entonces, como el zorro come conejo y come perdiz, pues entonces hay que matar al conejo, pero entonces se me dispara la población, daña a los agricultores se quejan. O sea, es un círculo absurdo, absurdo. Sí, se rompe un mecanismo muy delicado que tiene la naturaleza. Además, otro naturalista en otro programa aquí explicó que el cazador generalmente intenta matar al animal más fuerte, más hermoso, más lucido. En cambio, tanto lobos como lince, como zorro, tienden a matar a los animales más débiles. O sea que para nosotros animalistas la crueldad es la misma, pero que matan a los animales enfermos, controlan epidemias, controlan que se extiendan ciertas enfermedades. Entonces realmente el control de la naturaleza que ejercen los cazadores es diametralmente opuesto a lo que sí pueden ejercer animales predadores como los que acabamos de mencionar. Claro, y generan importantes desequilibrios porque efectivamente van a por el ejemplar mejor dotado, porque así luce mejor el trofeo, ¿no? Mientras que efectivamente la depredación natural va por el más débil porque es más fácil cazarlo. No se va a dar una paliza el lobo a cazar un corzo sano cuando tiene un corzo enfermo que lo puede cazar más fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, se ha producido un desequilibrio muy grande en la población de cabra por la caza furtiva. Durante años se está extrayendo, ya no de forma legal, sino encima de forma ilegal, machos, sobre todo machos, porque la cornamenta es más grande, es más vistosa, entonces matan machos jóvenes que son los que más dinero dan, ¿no? Entonces eso ha provocado un desequilibrio en la relación entre machos y hembras y sobre todo en las franjas de animales jóvenes entre 5 o 7 años por esta presión de la caza furtiva, y ahora hay un problema. Hay demasiadas hembras con respecto a los machos, y entonces ¿qué están haciendo para intentar equilibrarlo? Incrementar la caza sobre las hembras, porque así reducen con respecto a la relación de machos. O sea, lo que realmente provoca la caza es un desequilibrio tanto interno en las poblaciones como en el ecosistema, por mucho que digan que son una herramienta para mantener los ecosistemas y las poblaciones. No es así, y es que lo dicen y lo dicen, pero no te dicen en qué momento eso realmente ha tenido un final favorable, ¿no? No, sabemos muchos finales que no son favorables, de desaparición de especies o de especies puestas al límite, ¿no? Ahora mismo la tórtola, la codorniz, la perdiz están en una situación desfavorable en las poblaciones, entre otras cosas por la presión cinegética, pero siguen cazando. Claro, no se ha prohibido la caza, claro. Y obviamente las leyes vigentes, que son tan antiguas, que son preconstitucionales,
no existían todos estos adelantos tecnológicos. Y esta ley, en cambio, regula, permite que se utilicen nuevas tecnologías. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Pues es para localizar dónde están pues, por ejemplo, los jabalíes encamados, como normalmente se esconden entre la vegetación, pues con un dron los localizas y entonces se va directamente a cazarlos, o en otras ocasiones se pone la línea de cazadores cercando, o sea, los localizan, sitúan a los cazadores en las líneas de salida del animal, los perros los levantan, se asustan, salen corriendo y el cazador está ahí, y lo mata, ¿no? Y luego claro, los visores nocturnos son para las esperas nocturnas, porque también el jabalí, como existe esa presión enorme, se ha demonizado al jabalí de tal manera que hay que eliminarlo sea como sea. Entonces, ¿qué sucede? Que en los entornos urbanos hay presencia de jabalí. La Comunidad de Madrid se ha extendido tanto, está creciendo tanto y de forma muy dispersa, muy laxa, van surgiendo núcleos urbanos en mitad de zonas forestales y entonces los animales van bajando, o sea, bajan de las zonas, bajando o llanean, depende de dónde estén, ¿no? Pero claro, salen de las zonas forestales hacia las zonas donde están los humanos por los motivos que sean, unas veces por la basura, porque huelen la comida y entonces van a los basureros, otras veces por la presencia de agua, otras veces... Entonces, como en las zonas urbanas no se puede cazar directamente, pues lo que hacen es, en el entorno urbano, se asientan y entonces hacen esperas nocturnas y para eso utilizan visores nocturnos. Antes no estaba permitido, ahora lo permiten, y los visores térmicos es todavía peor, porque es que durante todo el día lo que detectan es el calor del animal. Sí. Y entonces pues lo localizan rápido, ¿no? Que en zonas donde hay mucha actividad de personas, pues claro, el visor se supone que diferencia la imagen de un animal de una persona, pero a lo mejor no siempre, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras se destruye el mito del cazador deportista romántico que escucha un ruidito y ya detecta que hay un animal. Ya esto, hay un apoyo tecnológico que hace que cualquiera pueda cazar cualquier animal sin mayores problemas, ¿no? Sí, es así. Ya claro. Esa historia que cuentan de que es la lucha de la inteligencia del animal y del cazador, no, o sea, no. Claro. Sí, recuerdo, por ejemplo, que en la pesca submarina no se permitía, no sé si eso también haya cambiado, pero no se permitían equipos de buceo. El que pescaba tenía que bajar en apnea. Y esto me parece que se está desvirtuando totalmente toda esa cosa romántica. Se decía que había cazadores que podían cazar en la oscuridad absoluta solamente con los oídos. Hay la leyenda de los cazadores ciegos que podían cazar solamente escuchando los animales. Esto se ve que ya con la tecnología los animales no tienen ninguna posibilidad de salvarse. No. Ya, sí. Pues, y todas estas cosas se están previendo en esta nueva ley que está proponiendo. ¿Y quién redactó esta ley? ¿Ecologistas o obviamente cazadores? Obviamente no. El anteproyecto de ley, o sea, el proyecto de ley que ahora mismo está ya en el Parlamento madrileño, sí, supuestamente lo presenta el Gobierno, o sea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente, que es la competente en esta materia, presenta el primer texto. Antes de que ese texto se presente al trámite de audiencia, de información pública, que fueron 15 días, 15 días para la fase inicial de consultas y 15 días para ya cuando el proyecto ya está articulado, ya
ya te viene con el texto, el preámbulo, los artículos, 15 días. La realidad es que quien está detrás de ese texto y quien ha redactado ese texto son los cazadores. La semana pasada, no, perdón, esta semana, este martes, estuvimos en la Asamblea de Madrid. Se pidió la comparecencia de diferentes personas y bueno, dos de los que fuimos invitados por grupos parlamentarios de la oposición, claro, no del gobierno, pues fuimos nosotros, ¿no? Y ahí se dijo con toda claridad por parte del representante de la Fundación Artemisam que llevaban 3 años trabajando en la ley y que desde el primer momento en que se inició esta legislatura, que comenzó en mayo del 23, desde ese momento la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Biodiversidad en concreto, se puso en contacto con la Fundación para crear un grupo de trabajo para redactar la nueva ley. En ese grupo de trabajo, ¿quién estaba? Pues estaba la Fundación Artemisam, que es una fundación de cazadores para cazar, la Federación de Caza Madrileña y otras entidades relacionadas con el mundo de la caza. El resto no se nos ha tenido en cuenta para nada y los únicos momentos que hemos podido participar han sido estos 15 días en la consulta previa y 15 días en el texto articulado, y las alegaciones presentadas, la inmensa mayoría, alguna ha sido aceptada, pero la inmensa mayoría son rechazadas. Y además se ridiculiza el posicionamiento anticaza. Es como si fuéramos unos idos... Sí, como si no fuéramos el 90% de la población, sí, además. Sí, entonces... Y recuerdo que el propio diputado de Vox se dirigió a mí en un tono muy despectivo, llamándome anticaza. Digo, sí, ¿tiene algún problema? Usted es cazador, yo puedo ser anticaza, ¿no? O sea, como intentando acorralarme o amedrentarme, porque el resto de personas que habían comparecido eran pro caza o no sé, ninguno se declaró anticaza, dijeron que había que mejorarlo, que la caza era una actividad con cierto riesgo y que había que mejorar la ley, pero nadie se declaró anticaza y entonces fue a por mí. Sí. Entonces, y dentro de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General, cuando se refería a escritos que se habían presentado anticaza, igualmente lo ridiculizaba. Decía, se han presentado algunos que opinan que hay que eliminar la caza. ¿Cómo vamos a eliminar la caza? Y la propia directora general, en esta comparecencia del pasado martes, del 19 de mayo, dijo que era obligación de la administración defender la caza. Defender. Sí. O sea, no regularla, sino defenderla. Sí, como una actividad comercial más. Sí. Claro. O sea, sí. Mira, bueno, hemos hablado bastante de quién es el adversario. Sí, vamos a ver un poco ahora para enfrentar este problema, que es un problema muy grave. Se ha constituido ahora una campaña y esta campaña se llama Madrid sin caza y está compuesta por ¿quiénes? Madrid sin caza está compuesta por la Plataforma Ecologista Madrileña, que está formada por distintas asociaciones ecologistas, la Asociación Empatía, que es una asociación animalista, y la Plataforma No a la Caza, NAC. Y bueno, pues la idea surge por la necesidad de unir fuerzas, porque lo que estábamos viendo es que es muy difícil alzar la voz contra determinadas cuestiones que están como normalizadas en la sociedad. La caza no gusta a la mayoría de las personas, pero al mismo tiempo es muy difícil arrancar una oposición por parte de la sociedad. No les gusta, pero tampoco se movilizan contra la caza.
Entonces pensamos que el movimiento ecologista tiene un ámbito, unos conocimientos, una actividad, y el animalista tiene una sensibilidad y unos conocimientos sobre, en el caso concreto de los animales de caza, del sufrimiento que soportan y de toda su trayectoria. Entonces decidimos que llegó, o sea, era el momento de decir basta y de unirnos y de movilizarse y de decir, o sea, decir que la caza ni es necesaria, ni es un derecho, ni es una herramienta de gestión, ni equilibra los ecosistemas, es todo lo contrario. Y además, sobre todo, es una actividad de muerte, es una actividad violenta, es una actividad que impone, es una actividad anacrónica. Y bueno, pues decidimos iniciar esta campaña que empieza aquí, pero que no tenemos ninguna intención de terminarla y que continuaremos con distintas actividades, se apruebe o no se apruebe la ley, porque creemos que tiene que haber una voz clara que se atreva a decir no a la caza. Sí, porque la Plataforma Ecologista de Madrid siempre ha sido declaradamente anticaza, pero en general hay otras organizaciones ecologistas que lamentablemente han sido muy tolerantes con el ambiente cinegético, ¿no? Sí, efectivamente, porque declararte abiertamente anticaza, pues bueno, puede generar ciertos conflictos, ¿no? Si, con administraciones sobre todo, quedar arrinconado, quedar, como he dicho antes, ridiculizado, estigmatizado, ¿no? Eres la loca de los gatos, la loca de los perros, la loca de la caza, siempre eres loca de algo, ¿no? Cuando te opones al pensamiento que se impone, ¿no? al del poder. Entonces, bueno, pues no siempre es fácil y siempre, bueno, pues si la caza se realiza ordenadamente, puede ser una herramienta de gestión. Hasta ahora no ha demostrado que sirva para gestionar nada, y a partir de ahora va a ser todavía peor. ¿Qué va a gestionar? O sea, ¿pero qué va a gestionar? Si estás matando todo el día y se te están dando favores y está introducida el lobby cazador, es muy fuerte, está introducido a todos los niveles, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Europa. O sea, ¿qué vas a controlar? E incluso organizaciones ecologistas han tenido como presidente de honor al rey emérito, que es un conocido cazador. No vamos a nombrar esa asociación ecologista, pero es una de la cual yo fui miembro cuando tenía 11, 12 años. Y ahora siempre me he sentido... Ahora por lo menos se avergüenzan un poco de ciertas cosas, ciertas organizaciones. La misma CEO BirdLife tiene entre sus filas muchísimos cazadores. Los directivos se avergüenzan un poco de eso, pero también saben que no pueden prescindir de ellos totalmente como socios. Bueno, y entonces las próximas actividades que tiene esta campaña se va a hacer una manifestación en Madrid, ¿no? Se va a hacer una manifestación el sábado 30 de mayo a las 12 de la mañana en Callao, y vamos a recorrer pues desde la Plaza de Callao hasta la Consejería de Medio Ambiente, que está muy cerquita de la Puerta del Sol, y pasaremos por la Puerta del Sol a hacer una parada delante de la sede del Gobierno regional para hacerles ver que no nos gusta la caza. Sí, porque hay que identificar quién es el adversario, ¿no? O sea, porque están estos miles de cazadores que viven entre nosotros, pero realmente quién puede regular y quién puede hacer que esto se controle o se elimine son las administraciones públicas. O sea, claro, es la administración pública, pero cuando la administración pública se declara como que su objetivo es defender la caza, ¿qué podemos esperar de una administración así? Porque
lo que deben defender es el interés general y la conservación. La Consejería de Medio Ambiente debe defender la conservación, no la caza, claro. la conservación. Si a su juicio en alguna cuestión interviene la caza, la tendrás que regular adecuadamente, no defenderla, que es lo que están haciendo, están defendiéndola por encima de los intereses de las personas no cazadoras y de quienes estamos diciendo no a la caza. Sí, en un programa anterior también tuvimos, cuando hablamos de la peste porcina, que estos cazadores que viven en Madrid tienen su licencia, pero también van a cazar en otras comunidades e incluso en otros países, son a los que a lo mejor se van para Georgia, en zonas donde la peste porcina es endémica, van con sus equipos y después todos los equipos, todas las botas llenas de toda la suciedad que han podido acumular en esa zona, las meten en una bolsa de plástico, en avión llegan aquí y se van a cazar el fin de semana siguiente con las mismas botas. Hay que ver quién trae la peste porcina, no es un bocadillo abandonado en una área de servicio. Realmente son cazadores que van y vienen por el mundo y pueden realmente transmitir pandemia. Bueno, ojalá la participación sea masiva, depende de todos nosotros. Acudir el 30 de mayo y sobre todo necesitamos estar siempre más informados. Para esto son estos programas que espero hayan dilucidado algunas de vuestras de las dudas de nuestros escuchas. Creo que nuestro mayor enemigo es siempre el tiempo. Creo que ya hemos conversado no suficientemente, pero por lo menos la base creo que las hemos dejado sentadas. No sé si quieras agregar algo más. Pues toda la información sobre la manifestación del 30 de mayo está en la web madridsincaza.com. Además, ahí viene bastante información, un manifiesto al que cualquier persona, sea colectivo o sea persona individual, puede adherirse y donde se puede encontrar el texto del proyecto de ley también, quien quiera leerlo, y una tabla con los periodos de caza que es muy interesante también. Y bueno, muchas gracias María Ángeles por habernos aclarado tantas dudas. Nos quedan muchísimas, lamentablemente, pero hemos hecho lo que hemos podido en este tiempo. Y bueno, esperamos haberles ayudado a aclararse un poco sobre este tema. Y este fue un nuevo programa de tu canal Animales con Derechos. Hasta la próxima.